Bueno, vamos al detalle de esta información que vamos a estar profundizando con nuestro entrevistado de inmediato. Cataluña está a un paso de la independencia de España, fíjese. Este lunes el Parlamento de esta comunidad autónoma aprobó una resolución con el objetivo de crear una república independiente a más tardar, dicen, el 2017. Para el gobierno español, todos los pasos que se den en esta dirección son considerados ilegales. Veamos el siguiente informe y luego lo ampliamos en una entrevista. Barcelona es actualmente la segunda ciudad más poblada de España, después de Madrid. Es uno de los lugares turísticos más atractivos del territorio español, pero en poco tiempo la ciudad catalana podría convertirse en la capital de un nuevo país. El Parlamento catalán aprobó por 72 votos contra 63 iniciar el proceso para separarse de España. Tenemos un Parlamento surgido de unas elecciones de hace apenas un mes, en el cual hay una mayoría absoluta con un mandato clarísimo, que es formar una república catalana. La decisión generó una inmediata respuesta del gobierno español. Acabo de firmar aquí, en el Ayuntamiento de Béjar, la solicitud de dictamen al Consejo de Estado con carácter de urgencia para la interposición del correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Con eso, el presidente Mariano Rajoy pretende que la resolución del Parlamento de Cataluña se declare ilegal. Sin embargo, entre sus 9 puntos, la declaración catalana advierte que no hará caso de las decisiones que adopten las instituciones del Estado español, en particular el Tribunal Constitucional. No están dispuestos a ceder, pero tampoco el gobierno español va a escatimar esfuerzos para frenar las aspiraciones independentistas. De hecho, aprobó recientemente una reforma del Alto Tribunal para inhabilitar a aquellos dirigentes que desobedezcan sus sentencias y hace semanas plantea suspender la autonomía catalana y hasta cortar el financiamiento del gobierno regional. Pese a la votación de este lunes, que incluye un plazo de 30 días para empezar a trabajar en una nueva constitución, el proceso soberanista catalán no está garantizado. Hace 6 semanas que la comunidad está sin gobierno por el rechazo del partido de la candidatura de Unidad Popular para apoyar como presidente a Artur Mas. Si no hay acuerdo, antes del 9 de enero deberán convocarse nuevas elecciones legislativas autonómicas y la independencia podría quedarse solo como un proyecto para los catalanes. Bueno, vamos a entender este tema, lo decía Ivana López en su nota. Durante la jornada del Parlamento catalán aprobó este inicio de un proceso que llegaría a una independencia para desvincularse de España en un hecho que es inaudito que enfrenta este país. Bueno, para muchos, ¿cierto?, en sus casas se estarán preguntando por qué razones, ¿cierto?, Cataluña desea tener una independencia. ¿Cómo afectará esto a España, este acontecimiento inédito? Bueno, queremos hacer estas preguntas, esperamos que las responda de una excelente manera, como siempre, don Guillermo Holzmann, analista internacional de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Qué tal? Tengo gusto saludarte. Muy interesado por este tema, Guillermo. Un estado que ha sido especial dentro de España desde hace mucho tiempo. Tienen un lenguaje propio, tienen una manera de ser los catalanes muy diferente a la del español en general, pero ahora se habla de independencia. Estamos hablando del inicio de un proceso de independencia. ¿Qué tenemos que entender de lo que ocurrió hoy y para dónde podría llegar? A ver, yo te diría que en la práctica eso tiene que ver con una voluntad política expresada por Artur Mas en términos de poder avanzar desde hace 3 años a la fecha a una presión política, económica e incluso social sobre el gobierno central español con la finalidad de encontrar la manera institucional de lograr separarse de España. Y eso tiene al menos 2 razones importantes. La primera de ellas es que Cataluña es una zona más rica y próspera dentro de España y aporta un porcentaje no menor de lo que es el presupuesto español en su totalidad, pero a su vez también porque el retorno de esa cantidad de recursos no logra superar las necesidades mínimas desde el punto de vista social en términos de educación, salud, vivienda, alimentación y una serie de otros elementos sociales o previsionales que Cataluña exactamente exige y demanda. En consecuencia, hoy día lo que tiene es que Artur Mas ha ido logrando
conformar una fuerza política lo suficientemente sólida que le permite tener los votos necesarios para poder justamente reelegirse como presidente eventualmente, que hay todo un tema que se va a discutir en lo que resta de esta semana, pero a su vez también haber instalado una resolución dentro de ese Parlamento que le permite hacer este inicio de proceso independentista, desafiando no solamente la Constitución española, sino que a su vez instalando la discusión en 30 días de 3 leyes que son fundamentales. Bueno, primero contémosle a la gente quién es Artur Mas y contémosle también que no es la primera vez que intenta a través de las urnas llegar a un proceso de independencia. Claro, Artur Mas se erige como un líder mucho más progresista dentro de lo que es el escenario político e ideológico de Cataluña y logra aprovechar la fragmentación de los partidos tradicionales, tanto del Partido Popular como del PSOE, en términos de poder lograr una posición donde va construyendo una sólida imagen y una sólida fórmula en que logra encantar a una parte importante de los catalanes, pero esa parte importante no supera el 50%. Bueno, las últimas elecciones no tuvo una mayoría abrumadora. Exactamente, de hecho el 27 de septiembre pasado, que hubo elecciones generales en Cataluña, obtiene un poco más del 47% de la votación, y en esa perspectiva, sin lugar a dudas, se aprovecha para poder tener esa expresión en el Parlamento y poder sacar y aprobar esta resolución que finalmente es la que está generando el conflicto político quizás más importante y además institucional de España. ¿Qué pasaría en el momento de que Cataluña aprobara a través de su Parlamento una separación del gobierno español? ¿Es posible? Porque veía yo recién a Mariano Rajoy diciendo que esto es inconstitucional. Entonces aquí hay algo que a mí no me cuadra. Por una parte, es cierto, Artur Mas, que es el gobernador, el presidente de esta comunidad autónoma catalana, dice que van a iniciar el proceso, y por otra parte, el presidente del gobierno español dice que es inconstitucional. ¿Qué? ¿Van a mandar a la Fuerza Armada a frenar esto? No. Artur Mas actualmente no está a cargo del país, acaba de ser electo, todavía tiene que asumir. Quien está a cargo es la presidenta del Parlamento, que es la que finalmente permite esta discusión y le proponen esta resolución que finalmente es aprobada. Artur Mas mañana tiene la votación en el Parlamento para saber si acaso es reelecto por tercera vez como presidente de Cataluña. Ya, entendamos que Cataluña es una comunidad autónoma. ¿Todas las provincias de España son comunidades autónomas? Señor, sí. Autónomas del gobierno central. Exactamente, y cada una tiene una suerte de gobierno federal dentro de la lógica española, claro, si se quiere. Que España además es una monarquía, pero una monarquía parlamentaria, ¿no? Que estamos... Entonces, yo diría, digamos, el Cataluña, al igual que el País Vasco, que también ha avanzado también por ese tipo de discusiones de independencia. Pero Cataluña es el que tiene mayor capacidad propia de poder autosostenerse económicamente, y eso le da mucha potencia. En esta perspectiva, Artur Mas, ¿qué es lo que ha pretendido instalar? De que el proceso sea institucional, que es una de las cosas que la resolución que aprueba el Parlamento es importante, porque por una parte niega la atribución a la jurisdicción del Tribunal Constitucional, que ya había emitido declaraciones ya hace algún tiempo atrás, y en esa perspectiva lo que está haciendo hoy día el Parlamento catalán es establecer una hoja de ruta que obliga a Rajoy definitivamente a plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional. Aprobando ese recurso al Tribunal Constitucional, inmediatamente todas las leyes o todas las decisiones políticas que toma el Parlamento caen en la inconstitucionalidad, con lo cual se persiguen sanciones civiles y penales. Y esas sanciones implican tanto a la presidenta del Parlamento y en última instancia al propio Arturo Mas, en términos de ser el responsable justamente político mayor de todo ello, y las leyes que vayan aprobando no serían aceptadas ni legítimas frente al Poder Central español. ¿Y qué los van a mandar a la cárcel? La idea es que, exactamente, en la práctica es una acusación que les quita todos los privilegios. Hubo un cambio en la ley electoral hace un tiempo atrás que en definitiva los lleva a que sean sancionados y eventualmente puedan ir a la cárcel. Ahora, mi pregunta es la siguiente y durante el día lo leí en varios portales. La reflexión es: ¿qué puede hacer Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, para frenar esta posible independencia de Cataluña? ¿Qué herramientas tiene, aparte de decretar ilegal las normas las leyes que se aprueben en este Parlamento? El primer recurso es el Tribunal Constitucional y hacer funcionar la institucionalidad para que efectivamente frenar y evitar que esas leyes que se quieren aprobar y otras que incluso el Parlamento quiere implementar no se puedan aplicar. Eso es la primera. Y la segunda tiene que ver con que el gobierno central tiene, yo diría, el mayor recurso, que es cortarle la economía justamente a Cataluña.
porque finalmente Cataluña le entrega dinero al gobierno central, pero los recursos del gobierno central se distribuyen a partir justamente desde Madrid. En consecuencia, hay un espacio de negociación. Es que acá tenemos un problema, Guillermo, tenemos un problema, porque justamente el tema del dinero es el que está separando más allá de la idiosincrasia a los catalanes de su gobierno central. Ellos dicen, nosotros como comunidad autónoma de Cataluña aportamos mucho más. Veía un documental que había en la tarde que decía, bueno, si es que nosotros nos pagáramos las pensiones, subirían las pensiones, no como en España que quieren subir la jubilación. Entonces, si tú le cortas el dinero, crearías un fervor mucho más fuerte en estos grupos que quieren la independencia justamente por motivo económico. Exactamente, por lo tanto ahí se abre el espacio de negociación, porque para mañana, y esto es importante, una cosa es que se haya votado la resolución y otra cosa distinta es cómo se va a implementar. Y para que se implemente se requiere y se necesita de que Artur Mas pueda ser reelecto justamente como presidente de Cataluña. Y eso todavía, para que lograr eso digo, todavía no tiene los votos necesarios en el Parlamento. Porque las coaliciones que están negociando ahora no logran juntar los votos que Artur Mas necesita. Entonces, hay un partido, el CPU, que finalmente vota a favor de la resolución, pero no va a votar por Artur Mas. Y de hecho se está planteando varias alternativas, desde tener un gobierno rotativo, desde buscar otro líder que sea capaz de liderar todo esto, y en el fondo se plantea un problema de quién va a conducir todo este proceso. Y por lo tanto, de aquí a lo que es las próximas 48 horas, va a haber un problema importante a resolver justamente en Cataluña en torno a qué va a pasar con esta resolución en términos concretos. Y es ahí donde la presidenta del Parlamento tiene problema en términos de que tiene que dar cuenta de una resolución y un mandato que le ha dado a todos los parlamentarios para que lo lleve a cabo. Y ahí es donde Rajoy espera tener un espacio de negociación para poder establecer justamente una solución que sea intermedia, pero que implica necesariamente una situación más compleja. No es primera vez que tú ibas a decir algo. Sí, y además que hay un tercer recurso que se me había quedado al tintero. ¿Sabes tú quién es responsable de la unidad de España? ¿El rey? Exactamente. Me imagino que es jefe de Estado, no de gobierno. Exactamente. Y es el rey y por lo tanto el que tiene la posibilidad de imponer una negociación o una mediación. En consecuencia, no solamente están los recursos constitucionales, recursos presupuestarios, sino que los recursos legales, si gusten entre medio, sino que también está el último recurso, que es el rey. Y es el que tiene esa responsabilidad. Y es ahí donde justamente se espera que de aquí, ¿no es cierto?, en adelante, el tema sea un poco más bien en términos de conversa. Porque además, la resolución que tiene Cataluña se establece y se plantea, digamos, yo diría, a un poco más de un mes de las elecciones generales en España. Claro. Donde hay una división entre el PP, el PSOE internamente, donde está Podemos. Exactamente, y donde además, en el caso de Cataluña y también de España, hay una gran distancia de la opinión pública respecto a los casos de corrupción que existen tanto en Cataluña, con Artur Mas, entre otros, como también en el nivel central de España. Están llegando ya algunos comentarios, los vamos a destacar para mostrarlos en pantalla en algunos momentos. Solamente para terminar, dos preguntas. A ver, acá tenemos un proceso que es diferente al que vivió el País Vasco, ¿cierto? Que fue mucho más violento con la ETA. ¿Estamos buscando un mismo fin, pero con métodos diferentes a lo que vimos en el País Vasco? Sí, definitivamente sí. La definición que ha hecho Artur Mas, más allá de toda la crítica que se le puede hacer a él, es que en definitiva se busca un proceso institucionalizado de separación pacífica del gobierno central español. El tema está en que Cataluña, claro, se puede a lo mejor ser autónomo e independiente, pero Cataluña no sobreviviría mucho si efectivamente, digamos, queda solo en Europa, porque no sería parte de la Unión Europea, tendría problemas para ingresar a las Naciones Unidas, no sería plenamente reconocido, y en esa perspectiva muchos otros países empiezan a ver con preocupación. Estamos hablando de Escocia, de Irlanda, y varios otros países, de hecho los andaluces, los vascos, verían este proceso como una posibilidad también de seguir ese camino. En consecuencia, hoy día hay una preocupación no solamente en España, sino que a nivel mundial por lo que está pasando acá. Claro, tú te adelantaste a la pregunta que iba a hacer de las posibles consecuencias de una separación en caso de aprobarse de Cataluña. Temas tan pequeños, ¿cierto?, como que los jugadores del Barcelona
de Cataluña, de Barcelona, de esta región autónoma, no podrían jugar en la selección española porque son de un país diferente. Exactamente. Lo del euro también es muy relevante. Exactamente, está el tema, digamos, del euro, que Cataluña quedaría fuera del euro, tendría que postular nuevamente para ser parte del euro, y eso depende de voluntades políticas. En consecuencia, de alguna forma, lo que pasa en España con Cataluña afecta a la Unión Europea, por una parte, afecta la estabilidad de toda la región en términos concretos, y abre un espacio para que otras comunidades que tienen una situación parecida, similar o comparable a Cataluña, en otros países, también empiecen a exigir exactamente lo mismo. En España esto se solucionó ya, el problema que tenían con el país, bueno, nunca se ha solucionado, pero el País Vasco, regiones que también querían separarse del gobierno central. Se ha logrado una convivencia, yo diría, armónica. más armónica y más razonable. Pero en el caso de Cataluña hay una estrategia permanente ya desde hace mucho rato en términos de que Cataluña exige mejores condiciones. Tú piensas que entre las leyes que se va a aprobar, digamos, eventualmente, conforme a la resolución del Parlamento, está el hecho de que nadie que esté sobre un determinado nivel de exclusión social, o sea, decir que no tenga recursos, estaría pagando ni agua, ni luz, ni gas. Las pensiones, como tú bien señalabas, digamos, subirían, habrían mucho más recursos para poder ayudar a los sectores más pobres, que es un tema de Cataluña, es quizás lo que más motiva, digamos, y le da razón justamente a este movimiento independentista en términos de poder establecer justamente mejores condiciones de vida para Cataluña. Y es ahí donde justamente se piensa y se critica a Rajoy y los gobiernos del PSOE en su minuto por no haber hecho esa estrategia o esa acción. Tengo un par de preguntas más, pero antes vamos a incluir a un televidente, ¿cierto?, que ha hecho dos comentarios bastante interesantes, los que ha mencionado recién Jaime Calderón. Los vamos a poner ahí también en nuestra pantalla para que Guillermo los pueda comentar. Mira, dice: admiro a los españoles, pero tienen ese problema de la división. Junta a 3 españoles, dice, y hacen 2 países. Y luego hace también otro comentario: el sueño de Simón Bolívar no se pudo cumplir, los Estados Unidos de España, por esa sangre que nos divide. Bastante mal. ¿Qué opinas de lo que nos está diciendo Jaime en directo? A ver, España, desde que surge como monarquía, como nación y posteriormente como Estado, en definitiva, le ha costado mucho poder hacer la convivencia entre culturas y identidades nacionales que son muy potentes y muy fuertes y que son claramente distintas en términos de tradiciones. Todo esto comenzó con los reinos, el reino de Aragón, el reino de Castilla. Exactamente, por ahí parte, pero que correspondían a naciones, eran pueblos que tenían una cultura acendrada y una cultura muy potente en términos de tradiciones. Tú vas a Andalucía y vives de una forma. Digamos, te vas a Cataluña y vives de otra, más allá de la modernidad, lo hermoso que es, te vas, qué sé yo. Tienen un nivel de vida más alto que en el gobierno central, en Madrid, por ejemplo. Exactamente, entonces hay un tema de cultura de por medio, que para ellos la idea de la unidad en la diversidad, como se diría, digamos, antiguamente, efectivamente tiene sentido en la medida en que la posibilidad de bienestar y de desarrollo sea comparable o sea bien distribuido. Y es ahí donde Cataluña en definitiva se revela frente a eso, intenta colocar mejores condiciones, y es ahí donde el Estado de español, que viene saliendo de una crisis económica muy profunda, que recordemos que estaba entre los 5 países más endeudados dentro de lo que es la crisis de la eurozona, en definitiva ha tenido que hacer recorte tras recorte, y eso también ha cooperado muchísimo a que la posición de independencia de Cataluña haya tenido la presencia que ha tenido hasta hoy. Ahora hay dos cosas. España tampoco lo ha hecho bien con Cataluña, le han puesto una cantidad de peajes en su circunferencia, ¿cierto?, de lo que es esta comunidad autónoma, para que justamente empiecen a pagar, y lo que en un viaje de Madrid te sale 200 kilómetros gratuito, en Cataluña a la misma distancia, ¿cierto?, o al mismo destino te aparecen una cantidad de euros bastante importante, justamente porque tendrían el poder adquisitivo para poder solventarlo. Exactamente. Los costos que tiene que pagar Cataluña por ser parte de España es un tema que los catalanes, digamos, resienten claramente. Sí. Y es ahí donde muchos critican al gobierno español, al gobierno central, independiente que gobierne el PP o el PSOE, en términos de que no han sabido valorar y manejar políticamente justamente esta situación. Bueno, acá pasa lo mismo, los televidentes de la región de Valparaíso que nos están viendo, cuando en su momento hubo una cantidad de vecinos importantes de Reñaca
que querían separarse de Viña del Mar porque decían que ellos pagaban unas contribuciones, si bien es cierto, las mismas que todos los chilenos, pero que estas se podrían aplicar de mejor manera, ¿cierto?, en su barrio, en su ciudad que querían instaurar en ese momento. Tiene el caso de Calama, tiene el caso de Aysén, claro. ¿sí? Y así cada región en la práctica, que no es el caso obviamente de Chile, pero cada región que piensa que sus recursos cooperan sustantivamente a sostener justamente la economía del país, no sienten que sean beneficiados de la misma forma por el gobierno central. Cierro con lo último, Guillermo, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Qué crees tú haciendo una proyección a futuro? Yo sé que aquí nadie es adivino y puede suceder un hecho en particular mañana que viene a configurar todo de vuelta para otro lado, pero haciendo una proyección a futuro, ¿qué te imaginas tú que podría suceder? Yo creo que vamos a tener 2 semanas bien complicadas desde el punto de vista institucional y constitucional en términos de hacer valer lo que se espera la resolución y el fallo que va a tener el Tribunal Constitucional declarando inadmisible la resolución del Parlamento catalán. Y eso detiene todas las posibilidades de aplicar algunas de esas leyes, so pena de que se inicien acciones legales contra los responsables. Y eso abre un espacio de negociación en las próximas 2 semanas, que va a depender mucho de quién va a ser electo mañana como presidente justamente de Cataluña. En un ratito más, además está en España son 4 o 5 horas de exactamente. diferencia. Entonces yo diría que de esas 2 cosas va a depender. Si eso no resulta, definitivamente vamos a tener la primera intervención política institucional del rey de España. Ahí voy, yo había terminado mi última pregunta, pero no solamente yo soy el que hace esta entrevista, sino que también ustedes también participan, y justamente hacia ese punto iba nuestro amigo Take5, que a través de Twitter te consulta, bueno, hace un comentario muy interesante en la entrevista sobre el tema de Cataluña. Cabe preguntarse la responsabilidad del rey como jefe del Estado. Tú lo adelantaste hace algunos momentos, pero ahí haciendo el pase a nuestro amigo tuitero también para que lo redondee. Claro, el rey de España tiene última instancia, y como es la última instancia, tiene que pasar todo el proceso político, institucional, pero el rey de no negociación. va a querer que se separe de Cataluña. Claro, pero no puede actuar a priori, porque lo contrario, la última posibilidad de solución donde él puede imponer por el peso de la tradición su opinión política para que eso no suceda, no puede ir primero que todo el proceso político. Claro. Porque acá estamos hablando... Pero no es letra muerta lo que está pasando entonces. No es tan letra muerta para un proceso que lleva 3 años y que logra llegar a esto que ha llegado hoy día, que logró transformar las elecciones generales de Cataluña el 17 de septiembre casi en un plebiscito, que aprovechándose de ese resultado se plantea como un mandato para el Parlamento, que hay un manejo político adentro que tiene que ver con la fragmentación de los partidos políticos, tiene que ver con la corrupción que hay ahí. Y hay mucho análisis en términos que dice que por una parte esto parece todo un montaje, todo esto parece toda una manipulación, y hay otros que dicen, es la verdad que hay que avanzar. Quizás lo único concreto es que en definitiva la mitad de Cataluña eventualmente pareciera querer la independencia y la otra mitad no. Eso mostró por lo menos en la elección de septiembre. Así es. Es más, la mayoría no quería. Exactamente. Ahora, tú me hablabas del rey, Felipe VI. El rey también, o la monarquía, por más que la figura de Felipe ha venido a mejorar un poquito esto, está bastante podríamos decir, ha tenido una legitimación a la baja, está deslegitimizado, está bastante a la baja la monarquía en general. La española tampoco es la excepción, mucho más que la inglesa, digamos, los ingleses aman a su reina, pero ¿esto incide también en estos movimientos independentistas? Una figura de un rey también no tan legitimizado frente a la juventud en España. Probablemente sí. Digamos, hay algunos análisis respecto al rol y el peso específico de influencia que tiene la figura del monarca, y efectivamente un monarca que está disminuido en sus poderes. Recordemos que las atribuciones que tiene el rey son bastante limitadas y bastante mínimas en términos de lo que era el rey antiguamente. Entonces, en esa perspectiva, sin lugar a dudas, la idea de que los gobiernos autonómicos solamente dependen del gobierno político de turno, y que eso da paso a corrupción, a malas administraciones, mala gestión, y finalmente abuso hacia las propias regiones. En definitiva, va generando una suerte de acefalía en términos de poder que claramente va a terminar con lo que hoy día ha mostrado Cataluña en virtud de un liderazgo que se ha concentrado justamente en buscar ese tipo de independencia o ese tipo de autonomía, y buscando eso con el apoyo popular.
Vamos con las últimas preguntas y comentarios que nos están haciendo a través de Twitter en un tema que ha generado bastante interés, te comento. Cataluña es lo más heroico de la República Española. Su autonomía es un derecho. ¿A qué se refiere Maritza con este comentario? Se refiere a la guerra civil. Claro, exactamente. Entonces, esa guerra civil española, en definitiva, todavía marca a una España que él quiere, y particularmente Cataluña. Cataluña, tú sabes que otra ley que se plantea aprobar, si es que efectivamente este proceso sigue, es derogar la reforma educacional planteada por el gobierno de Rajoy para poder proteger justamente la enseñanza del catalán en la escuela, cosa que había sido disminuida considerablemente. Claro. Entonces también hay un tema cultural en términos de defensa de la identidad de Cataluña. Importante. Ya, vamos a cerrar con la última pregunta, muy breve porque ya hay que ir al tiempo, usted sabe, los comerciales, la publicidad, todo eso. Vamos con la pregunta que hace Cristian Arevalo, pero la vamos a mezclar con otra que hace otro amigo de Twitter. Sobre la independencia catalana, ¿en qué afecta esto a la comunidad europea? Tú también algo dijiste hace algunos momentos, sí, pero ¿cuál sería el impacto para Cataluña? ¿Poder quedar fuera de la zona euro? Alemania y otros no apoyan esta figura o separatista, como dice don René. Cataluña, si logra la independencia, si nos ponemos en la hipótesis de que eso efectivamente lo logra, Cataluña tendría quizás el peso de todo lo que es la comunidad internacional para no reconocerlo y no generar ningún tipo de incentivo para que otra región en otro país haga lo mismo. Perfecto. En consecuencia, queda fuera de la zona euro, quedaría fuera de Naciones Unidas. La única parte donde podría entrar es a la UNESCO, porque ahí en la UNESCO no se requiere votación, se requiere solamente la voluntad de ingresar. En consecuencia, yo diría Cataluña quedaría en una situación con recursos, pero sin posibilidad de poder avanzar ni en un mayor comercio con el resto de Europa, ni generar mayores alianzas políticas, ni generar en consecuencia una mayor adhesión en la comunidad internacional, salvo a aquellos países que le interesa justamente apoyar una visión autonómica como la que tiene Cataluña. Quedamos expertos en política europea. Muchas gracias, Guillermo, por este tiempo y por esta clara explicación de un tema que puede parecer lejano, pero cuando en Chile también lentamente procesos independentistas empiezan a asomarse, es interesante un poco ver siempre lo que ocurre en Europa, que tarde o temprano repercute en esta lejana Latinoamérica. Así es, y esperemos de que esto se resuelva adecuadamente y vamos a ver cómo España logra remontar de una situación que está marcando su mayor conflicto político e institucional en varios años. Muchas gracias. No, gracias a ti, Cristian. Muchas gracias. Gracias. Nos está esperando Marco de Estupenengo. Vamos a hacer una pausa para conectar el satélite ahí con los Estados Unidos y luego tenemos a Marco también con una información importante que nos quiere comentar. Plantea suspender la autonomía catalana y hasta cortar el financiamiento del gobierno regional. Pese a la votación de este lunes, que incluye un plazo de 30 días para empezar a trabajar en una nueva constitución, el proceso soberanista catalán no está garantizado. Hace 6 semanas que la comunidad está sin gobierno por el rechazo del partido de la candidatura de Unidad Popular para apoyar como presidente a Artur Mas. Si no hay acuerdo, antes del 9 de enero deberán convocarse nuevas elecciones legislativas autonómicas y la independencia podría quedarse solo como un proyecto para los catalanes. Bueno, vamos a entender este tema, lo decía Ivana López en su nota, durante la jornada del Parlamento catalán aprobó este inicio de un proceso que llegaría a una independencia para desvincularse de España en un hecho que es inaudito que enfrenta este país. Bueno, para muchos, cierto, en sus casas se estarán preguntando por qué... Apenas un mes en el cual hay una mayoría absoluta con un mandato clarísimo, que es formar una república catalana. La decisión generó una inmediata respuesta del gobierno español. Acabo de firmar aquí, en el Ayuntamiento de Béjar, la solicitud de dictamen al Consejo de Estado con carácter de urgencia para la interposición del correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Con eso, el presidente Mariano Rajoy pretende que la resolución del Parlamento de Cataluña se declare ilegal. Sin embargo, entre sus 9 puntos, la declaración catalana advierte que no hará caso de las decisiones que adopten las instituciones del Estado español, en particular el Tribunal Constitucional. No están dispuestos a ceder, pero tampoco el gobierno español va a escatimar esfuerzos para frenar las aspiraciones independentistas. De hecho, aprobó recientemente una reforma del Alto Tribunal para inhabilitar a aquellos dirigentes que desobedezcan sus sentencias y hace semanas sobre el gobierno central español con la finalidad de encontrar la manera institucional de lograr
separarse de España. Y eso tiene al menos dos razones importantes. La primera de ellas es que Cataluña es una zona más rica y próspera dentro de España y aporta un porcentaje no menor de lo que es el presupuesto español en su totalidad, pero a su vez también porque el retorno de esa cantidad de recursos no logra superar las necesidades mínimas desde el punto de vista social, en términos de educación, salud, vivienda, alimentación, y una serie de otros elementos sociales o previsionales que Cataluña exactamente exige y demanda. En consecuencia, hoy día lo que tiene que Artur Mas ha ido logrando conformar una fuerza política lo suficientemente sólida que le permite tener los votos necesarios para poder justamente reelegirse como presidente eventualmente, que hay todo un tema que se va a discutir en lo que resta de esta semana, pero a su vez también... Bueno, vamos al detalle de esta información que vamos a estar profundizando con nuestro entrevistado de inmediato. Cataluña está a un paso de la independencia de España, fíjese. Este lunes el Parlamento de esta comunidad autónoma aprobó una resolución con el objetivo de crear una república independiente a más tardar, dicen, el 2017. Para el gobierno español, todos los pasos que se den en esta dirección son considerados ilegales. Veamos el siguiente informe y luego lo ampliamos en una entrevista. Barcelona es actualmente la segunda ciudad más poblada de España, después de Madrid. Es uno de los lugares turísticos más atractivos del territorio español, pero en poco tiempo la ciudad catalana podría convertirse en la capital de un nuevo país. El Parlamento catalán aprobó por 72 votos contra 63 iniciar el proceso para separarse de España. Tenemos un Parlamento surgido de unas elecciones de hace ¿Qué razones, cierto? Cataluña desea tener una independencia. ¿Cómo afectará esto a España, este acontecimiento inédito? Bueno, queremos hacer estas preguntas, esperamos que las responda de una excelente manera, como siempre, don Guillermo Holzmann, analista internacional de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Qué tal? Cristian, gusto saludarte. Muy interesado por este tema, Guillermo. Un estado que ha sido especial dentro de España desde hace mucho tiempo, tienen un lenguaje propio, tienen una manera de ser los catalanes muy diferente a la del español en general, pero ahora se habla de independencia, estamos hablando del inicio de un proceso de independencia. ¿Qué tenemos que entender de lo que ocurrió hoy y para dónde podría llegar? A ver, yo te diría que en la práctica eso tiene que ver con una voluntad política expresada por Artur Mas en términos de poder avanzar desde hace 3 años a la fecha a una presión política, económica e incluso social